Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona Franca, en esta oportunidad para hablar del turismo, de las secuelas que aún quedan del paso del huracán Iota, la inflación y ahora la disminución de la frecuencia de vuelos que llegan a San Andrés por culpa de la suspensión de operaciones de Viva Air. Tienen al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasando una época muy dura, pasándola muy mal, porque el turismo en ese departamento ha disminuido drásticamente. Las cifras explicadas por su gobernador, el gobernador de la economía de ese sector de Colombia, dice, entre otras cosas, que el 90% depende del turismo. En febrero de este año, el febrero que ya pasó, se disminuyó en un 45% la llegada de viajeros comparado con el mismo mes del año pasado. En enero de 2023 llegaron 106.058 turistas a la isla, una disminución del 23% comparado con el periodo del año pasado. Alrededor de la situación del SOS que están lanzando desde las islas, la gran pregunta es cómo están sobreviviendo los habitantes de este departamento isleño, qué se está haciendo para salir de la situación y qué no se está haciendo. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca, a propósito de la temporada de vacaciones que ya comenzó, la temporada de Semana Santa. Bienvenidos. El SOS ha sido lanzado por el gobernador de San Andrés, Ever Hopkins, que ha solicitado ayuda al gobierno nacional y ha clamado por soluciones prontas, ayudas para su departamento en particular, especialmente para quienes viven del turismo. Si nosotros no tenemos turistas, estamos condenados económicamente. No nos alcanza ni los recaudos que, como usted lo señala acá, son 171.775.000 el 2022, pues la caída hoy para el 2023, con lo que va en la proyección ya mostrada, vamos a tener pérdidas por 70.000.000. Esta noche, como siempre, como todos los días, todos los puntos de vista, todas las aristas de este que parece un problema enorme. Hemos invitado a Jorge Bonilla, que es el representante en Colombia de Hub Latam del área de Tourism Logic, un grupo, entre otras cosas, que estudia, que se dedica a ese sector. Señor Bonilla, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, María Camila, y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Camilo Hernández, que es comerciante, miembro de la Junta Directiva Pro Archipiélago. Señor Hernández, buenas noches y bienvenido a este espacio. Buenas noches, Camila, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando en San Andrés, en Providencia, con el turismo? Bueno, Camila, la verdad en San Andrés está en un punto bastante crítico, como lo acaban de decir ustedes, pasamos de pandemia a huracán. Y cuando el 2021 y el 2022 fueron años que fueron una recuperación pues, bastante satisfactoria, volvemos nuevamente a una crisis similar a la de la pandemia por bajar de 34 vuelos a 8, que hoy por ejemplo llegaron a San Andrés, 8 vuelos no más, porque eran 9 y suspendieron uno de una aerolínea. Entonces, obviamente, si estamos hablando solamente de ingresos para el departamento, hoy se dejaron de percibir 500 millones de pesos. Hoy se dejaron de recibir muchos alimentos perecederos que entran por vía aérea. Sabemos que también el tema médico depende, tanto el médico como el tema de educación para estudiantes que vienen de sus vacaciones, que estudian en el interior, también nos vemos afectados. Entonces, en sí, la crisis es bastante severa y pues la verdad hay mucha preocupación en el archipiélago por el desempleo, también pues por el tema social, por la inseguridad que se puede presentar si no hay una solución pronta. Estamos hablando de cuántas personas que viven del turismo. Bueno, aquí San Andrés, como lo explicaba en el reporte que acaban de hacer del gobernador, vamos a decir que un 95% vive directa o indirectamente del turismo, es nuestra única fuente de ingreso y pues nosotros no tenemos otra vida que la aérea, no hay ninguna terrestre porque el marítimo solamente corresponde a carga, que es la que llega a San Andrés. Se une esta hora, a este momento, la conversación, la representante, la congresista, representante de la Cámara, Elizabeth Yaipan, es congresista, representante por el archipiélago, vicepresidenta de la Comisión Segunda. Doctora Yaipan, bienvenida a Zona Franca, un gusto tenerla nuevamente aquí. Gracias, muy amable, de verdad que me siento muy complacida de estar nuevamente en este escenario de Red Más. ¿Cuál es la radiografía que tiene usted de lo que está ocurriendo en San Andrés? Crisis grave,
sea, ya verdad, hoy yo le comentaba ahorita a mi jefe de prensa, no sé qué más hacer, porque hemos hecho todo lo que está al alcance de nosotros. Hemos hecho reuniones con todas las líneas aéreas, hemos hablado con el director de la Aeronáutica Civil, hemos hablado con el ministro de Industria y Turismo, hemos hablado con el ministro de Transporte, hemos enviado misivas al mismo ministro de Interior, porque es una crisis de gravedad en San Andrés. La economía colapsó en San Andrés, la situación de hambre, la situación de inseguridad, de desempleo es grave en las islas y realmente a veces son cosas que se le salen a uno de las manos, ¿sí? No sabemos más qué hacer, por eso quiero aprovechar estos momentos de estar acá, hacer un llamado nuevamente al gobierno nacional, al ministro de Hacienda, al mismo presidente doctor Petro. Necesitamos que usted tome la rienda de San Andrés. Nosotros no podemos permitir que la situación siga agravándose. La economía de nuestras islas deja de percibirse en todo ámbito, no solamente por la tarjeta de turismo, sino todos los prestadores turísticos. Entonces son más de 400.000 millones de pesos que estamos perdiendo ahí con la reducción de los vuelos. Hoy, como dice la persona que me antecedió, creo que es Camilo Hernández, hoy apenas tuvimos 8 vuelos, más los 3 vuelos de Providencia. Entonces la cosa es muy, muy grave para nosotros. No sabemos cómo vamos a hacer ahora en Semana Santa, se nos avecina la temporada de mitad de año también y la situación no se ve vislumbrante para solución. Señor Bonilla, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando en particular con las islas? Bueno, yo pienso que el foco del problema es un tema del orden nacional, todo el tema de lo que está sucediendo con las aerolíneas. Yo creo que llegamos a un punto donde explotó un problema que venía desde antes y que está dado por un lado, los costos del combustible, el precio del petróleo en general, la tasa de cambio, y todo esto afecta enormemente los costos de operación de las aerolíneas de manera general. Pero por otro lado, San Andrés es un ícono turístico de Colombia y además es de los territorios del país que realmente podemos decir que viven prácticamente del turismo nada más, ¿no? Y esto pues primero se va a ver allá. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una serie de medidas de soluciones que pues habrá que estudiar, pero hay que tomar la decisión inmediatamente para poder llegar a una solución inmediata. Hay unas propuestas que plantean las aerolíneas, incluso algunos de los gremios, y es tener un respaldo del Fondo Nacional de Garantías y una vigilancia más cercana al sistema financiero, digamos, a todo el soporte financiero que hay detrás de las aerolíneas de Colombia. Camilo. En una acotación ahí, fíjense que cuando tuvimos la pandemia, la solución para todos al inicio era incertidumbre porque no teníamos vacuna. San Andrés cerró 4 meses, entonces la parte económica, pues, estábamos todos con una crisis pues, similar a la otra, pero sabíamos que con la vacuna comenzó, cuando hubo la primera vacunación masiva en San Andrés, comenzó la esperanza de volver a la normalidad. Entonces hubo una solución, y era una solución que fue un poco demorada, pero llegó. El tema del huracán exactamente lo mismo, fue una reconstrucción en Providencia que ya pues gracias a Dios está como al 80-90% y se ha logrado. Pero lo grave de este asunto, o lo irónico diría yo de este asunto, es que la solución sí está en las manos del gobierno nacional. Claro. La solución se ha repetido en varios escenarios, como dice la representante Elizabeth, que es, o sea, San Andrés es un departamento que limita con 7 países, o sea, podrían decretar como departamento fronterizo y automáticamente los combustibles serían más asequibles a las aerolíneas y así podrían brindar tarifas pues más razonables y obviamente por ende incrementar nuevamente las frecuencias. Entonces es un tema de voluntad política, de atención a la isla, que es la que yo pienso que no veo. Yo veo a los representantes de la Cámara, veo al gobernador, veo a los gremios implorando en todas instancias y pues no hay una respuesta después de 1 mes y medio de esta crisis y pues las cosas se están agravando y pues no estoy esperando que pase lo peor o que cada vez más desempleados o más inseguridad para que esto haya alguna solución de parte del gobierno nacional, que es lo que se implora. O sea, es me decía, como dicen coloquialmente, un plumazo del presidente para un decreto arreglaría inmediatamente pues el escenario para las aerolíneas, ofrecer unas nuevas tarifas. Pero la solución es un plumazo del presidente Petro, es decir, eso es una decisión que ustedes creen, la lectura que tienen depende del presidente Petro metiéndose a controlar el precio de combustibles.
Esa respuesta la podría dar más efectivamente la representante que conoce el tema de leyes, pero hasta donde tengo entendido es algo de voluntad política, de reunirse y lograr, porque esto es una emergencia, así como se declara estado de emergencia por una calamidad, San Andrés está en una emergencia por el estado en que se encuentra, hay mucha gente ya desempleada y como les digo, al haber desempleo hay inseguridad. Ahora, el DANE tiene una cifra errónea en el tema de la población de San Andrés, que habla de 62.000 habitantes, y aquí podemos haber 100 o 110.000 habitantes, más una población flotante cuando hubo turismo de 1 millón. Entonces, yo creo que esa respuesta a la cual se refiere Camila sí la puede tener más concreta la doctora Elizabeth, pero es lo que yo he escuchado en todos los escenarios donde hemos tratado de que solucione. Se la traslado a la representante. Esto Sí. se resuelve con un plumazo, como dice Camilo. Pues yo creo que sacando un decreto que se convierta San Andrés en departamento transnacional, podríamos, o transfronteras, podríamos solucionar el problema y bajar el costo del no cobro del IVA en el combustible. Sin embargo, quiero decirle que hemos desde mi gestión legislativa, he dado todas las herramientas, he provocado una mesa de trabajo con todas las autoridades que tienen que ver con la reglamentación de la ley de fronteras, que todavía no está reglamentada. He hecho otra mesa de trabajo con el Ministerio de Minas, la Dirección de la Aeronáutica y la Cámara de Comercio de San Andrés, donde estamos diciéndole a ellos, por favor, analicen esta situación. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con el director de hidrocarburos, que fue la persona que designó la ministra, el doctor Penagos, y él me dice que va en buen camino, pero todavía le hace falta 2 pasos para que haya la posibilidad de que San Andrés sea exento o se le rebaje el costo del IVA al combustible en San Andrés. Entonces estamos en decisiones del gobierno, y yo digo que es una de las críticas que yo siempre le hago a los gobiernos. Uno de los males que tienen los gobiernos es que no se articulan. Las instituciones no se están articulando. Si tú hablas con la Aeronáutica Civil, ha hecho todo lo posible para dar solución. Si hablas con el Ministerio de Transporte, lo mismo. Si hablas con el Ministerio de Industria y Turismo, también. Si hablas con el Ministerio de Minas, también. Pero ¿dónde está la articulación de la solución de un problema tan grave para una región tan distante como es el departamento de San Andrés, Providencia, Santa Catalina? No la hay todavía al día de hoy. Por eso digo, hemos hecho toda la gestión. ¿Qué tan escuchados se sienten ustedes por este gobierno? De verdad que sí, pues muy amables todo. Por ejemplo, el director de Aeronáutica Civil ha mostrado cosas, el Ministerio de Minas ha mostrado cosas, pero no hay solución total porque no depende totalmente de ellos, sino de la articulación con otras instituciones. Señor Bonilla. Y yo pienso que pues habrá que atacar directamente esto como una crisis que tenemos, porque sobre todo en este momento llega Semana Santa y me parece bastante complejo. 8 vuelos es poquito para una zona turística como San Andrés. Demasiado poco. O sea, estaríamos hablando de cuántos vuelos normalmente en condiciones fulles. Yo no sabría decir exactamente ese dato, si ustedes tienen el 30, dato, 50 vuelos a veces llegan a San Andrés. Cuando en tiempo de temporada alta hay muchos vuelos a San Andrés. Al menos si hubieran 17, pero ni siquiera eso. 8 vuelos es nada. ¿Sí me entienden? Entonces, para nosotros que estamos acostumbrados a mover un turismo fuerte. Hoy, por ejemplo, American Airlines canceló el vuelo a San Andrés y está a puerta de que cancele los vuelos a San Andrés precisamente por la misma situación. Hablemos de eso a propósito, Jorge. ¿Qué está pasando con las aerolíneas? Porque vimos hace apenas unos días la crisis con JetSmart, vimos lo de Viva Air. ¿Qué ocurre alrededor de la aviación en Colombia? Sí, yo pienso que, como decía, esto es un problema que viene de atrás. Digamos que no se han terminado de resolver todos los problemas de la pandemia. Hay unos asuntos financieros, hay empresas, escuchábamos en algún momento, hablan, por ejemplo, el presidente de Ultra Air y muestran que, pues sí, efectivamente, los primeros años de operación normalmente van a pérdida, pero luego de llegar a un punto de equilibrio, pues empieza a salir adelante el negocio, pero la pandemia se atraviesa en el camino de todas, quedan altamente afectadas, y se han ido incrementando o digamos agravando esta serie de problemas porque esta estructura de costos ya no es viable y a partir de ahí también empieza una devaluación del peso colombiano bastante rápida, más todo el contexto internacional, digamos, al que no somos ajeno, pues llega y a un punto donde definitivamente pues Pero usted me empieza a habla explotar. de pandemia y no fueron justamente las aerolíneas uno de los sectores más respaldados, más apoyados por el gobierno entonces. En ese momento sí, pero son soluciones de corto plazo. Si miramos el tema de estructura financiera a largo plazo, hay un tema mucho más de fondo que hay que resolver allí. Y aquí viene pues, las propuestas principalmente y es estar mucho más alertas, ¿sí?
Pienso que es que no es tan sencillo resolver el tema. Ahorita hay soluciones que pueden plantearse a través de, por ejemplo, tener el respaldo de un fondo de garantías que de hecho pues, fue una de las medidas incluso que se plantearon dentro de la pandemia como parte de los rescates, es utilizar esos recursos del Fondo Nacional de Garantías para respaldar este tipo de situaciones particulares, pero el problema es que esto no se hace rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si hay que trabajar en un tema de fondo donde se priorice el turismo como una industria nacional de largo plazo, si esto implica decisiones que tienen que incorporar asuntos tributarios, asuntos de exenciones, temas, digamos, de política como tal y de integración de las instituciones, porque si hay algo cierto es que vienen desarrollándose, y esto lo vemos, es un problema de largo alcance, es bien atrás el tema de la desarticulación, sobre todo el tema de turismo. Nosotros, para resolver un tema de turismo está el Viceministerio de Turismo, que es la cabeza, pero también hay otras instituciones que tienen injerencia sobre el desarrollo turístico, que no es solamente la capacidad de un viceministerio para resolverlo. Este tema de las aerolíneas pasa por el Ministerio de Transporte. Camilo, estoy revisando, estoy haciendo el ejercicio, estamos aquí revisando tiquetes. Bogotá, San Andrés para la semana que arranca, que es la semana de Semana Santa. Ida y vuelta, 1.295.000 pesos por persona. ¿Eso es caro o eso es regalado? Carísimo. Eso es carísimo cuando tuvimos pasajes promedio de 450 a 500.000 pesos ida y regreso a cualquier destino al interior. Es importante, y lo decía el señor que me antecedió, es que las aerolíneas, hay gastos que no los conoce los medios, de pronto el gobierno nacional. Es que dentro de Colombia tienen unos costos normales, pero cuando vienen hacia San Andrés, al pasar por espacio aéreo panameño, tienen que pagar también en dólares una suma también bastante importante. Y pues, o sea, si le suma el incremento de la gasolina, si le suma los slots, si le suma lo del Panamá, pues si yo soy dueño de una aerolínea, yo ni siquiera vendía a San Andrés. Entonces es el gobierno el que tiene que actuar ahora en un tema de supervivencia, porque es que toca llamarlo así, supervivencia y clamor del pueblo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se ven afectados por esta crisis, la cual no ha sido atendida debidamente, y por eso digo yo, mientras que no se le brinden unas oportunidades y unos aspectos que les sirvan a las aerolíneas, que sea rentable venir a San Andrés, vamos a estar cada vez más graves, porque yo creo que los que están viniendo ahora todavía están, me atrevería a decir, casi que a pérdida, pero entonces va a llegar un momento que se va a explotar esto, y el gobierno nacional tiene cómo parar esto, como lo aclamaron hoy los dos representantes, que se reúnan de emergencia para San Andrés. Representante. Sí, eso es verdad. Hay que articularnos todos y tratar de mirar cómo vamos a solucionar esta crisis de las islas, que no solamente es el turismo, es también el sustento alimentario de la gente. Sí, usted mencionaba el tema del hambre, la inseguridad. La inseguridad, porque no hay... Estamos a puertas de una crisis social como consecuencia, digo, si usted depende y su sustento es del turismo, allí se desencadena una gran cantidad de problemas. Sí, claro, claro. Inclusive, por ejemplo, en el mismo aeropuerto, la gente que maneja el aseo y todo de los aviones, ya por ejemplo 20 muchachos me abordaron el fin de semana que fueron despedidos. O sea, teníamos una cuadrilla ya de muchachos que yo estoy apoyando para que estudien, para que les hemos ayudado a conseguir trabajo, y me han dicho, doctora, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada que hacer. Y es que tú tienes como darle solución a la problemática de trabajo a la gente, porque si no, en San Andrés, ¿qué más hacen? Seguimos entonces incrementándonos con la situación de narcotráfico y todas esas cosas que los muchachos hacen porque consideran que eso es lo más fácil en una crisis de desempleo, y no podemos permitir eso. Necesitamos es que el gobierno nacional y todas las autoridades que tienen que ver con el desarrollo sostenible de nuestro país, porque ni siquiera es San Andrés, es todo el país, necesitamos que de verdad se sienten articuladamente a trabajar el tema. Hagan el cuento que estamos en pandemia, que estamos en la misma situación. Necesitamos dar solución a la crisis económica, social, de hambre, de inseguridad y desempleo que viven en este momento las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Esos tiquetes, Jorge, se le hacen costosos? Sí, claro, son demasiado costosos. ¿Y por qué esos precios tan altos? Pues precisamente como no hay... ¿Combustible? Sí, pero esto como ya no hay tantas frecuencias, o sea, si pasamos a 8 frecuencias diarias, pues esto simplemente por un tema de oferta y demanda se termina subiendo el precio. Más allá de los costos operativos que ya se tienen, se termina generando nuevos costos porque no hay suficiente oferta
en el mercado. Entonces la gente que quiere viajar o que ya compró su hotel, pues tiene que viajar, entonces está dispuesto a pagar mucho más para no perder la plata. Claro, pero no todos tienen la hoteles. posibilidad de pagar un tiquete a $1.295.000 Absolutamente pesos. En la posibilidad de unos tiquetes, como decía Camilo, ir y vuelta a $400.000 pesos en el escenario presente o en el escenario futuro no tan lejano, ¿qué tan viable es? Pues de ser viable sí, siempre y cuando haya la suficiente cantidad de vuelos hacia allá. Y siempre y cuando pues, se logren una serie de lo mismo, vuelvo a la estructura de costos. Si el combustible está demasiado costoso, ¿sí? Y los impuestos que ellos tienen que pagar y algunos temas que tienen que pagar en dólares también, pues esto termina siendo una estructura de costos demasiado alta y los pasajes sí o sí van a subir, ¿sí? Si esto permanece igual en la medida en que se incremente la oferta de sillas, eventualmente también, si hay suficiente demanda, pues estos precios tienden a bajar. En otras temporadas, además, porque es que estamos en la temporada más alta de antes de mitad de año, ¿no? Y entendiendo que pues, a final de año pues son, digamos, muchísimos los destinos también a donde se definen, pero esta es una de las temporadas más altas y más importantes del año. Si no se logra resolver el tema de las frecuencias, pues los pasajes van a seguir siendo altos. Y eso es altísimo, porque es que eso es solamente el tiquete, pero sumémosle la tarjeta de entrada a la isla por persona. Pero eso lo resuelve la noticia de la autorización, por ejemplo, de la integración Viva y Avianca, ese problema de las frecuencias. El problema es el tiempo, ¿sí? Porque es que ya... Esto es ya. Es que esto ya es la semana entrante. Entonces, de aquí a la semana entrante que la gente ya llegue y empiece a pagar, no sé, no lo creo. Yo no creo que logre resolver un tema. Los tiquetes para la semana entrante van a estar costosos, independientemente de lo que se resuelva, porque finalmente el problema es que ya se resolvió, pero viene en una etapa de apelación que puede apelar tanto a Avianca como cualquiera de las aerolíneas de Colombia a la decisión de la superintendencia. Mientras se da ese proceso de apelación, se tiene que dejar en firme un proceso, una decisión jurídica, que es la decisión que tomó en primera instancia la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, con base en eso, ya tendríamos que esperar a ver qué logra suceder de aquí a mitad de año para que efectivamente los precios se puedan controlar y, mientras tanto, ir sumando otra serie de medidas, porque es que la sola integración no va a resolver los problemas de largo plazo del sector turístico y puntualmente de las aerolíneas. Hay unos temas adicionales que se tienen que hacer. No solamente la integración lo va a resolver, la integración levantó una crisis, ¿sí? Pero entra Ultraer también como otro de los actores y empieza a decir, yo también estoy quedado, o sea, yo tampoco tengo liquidez, yo también estoy en unos problemas y han hecho cosas y vuelven otra vez y operan, pero el otro día suspendieron, al otro día volvieron a vender. Y no es fácil porque también el mercado se llena de incertidumbre. Imagínense la cantidad de gente que ha comprado ya con tiempo atrás unos tiquetes y ahorita están pensando comprar o que están pensando comprar, pero sobre todo los que ya compraron, es que ya pusieron su plata y no a todos se les está respondiendo de la misma manera ni en la misma velocidad porque no existen las frecuencias en este momento. Sí. Entonces eso genera desconfianza en el mercado. Camilo, esto se fue así, le dice Jorge, esto para Semana Santa es imposible por lo menos resolverlo para esta Semana Santa. ¿Qué tienen previsto ustedes allá para, como dicen coloquialmente, bandearse? Porque el sustento viene justamente del turismo, de la gente que se va a San Andrés, a Providencia, a hacer turismo. Es correcto, es que es complicado, hay cosas que no se han mencionado porque aparte del trabajo formal, como son taxistas, lo que acaba de mencionar la doctora Elizabeth, es aquellas, hablemos de las cangueras, hablemos de los muchachos que alquilan las carpas en las playas, o sea, y así va sumando, y vamos a decir que, si no me equivoco, son un 30% de personas que viven con un trabajo informal. Agrégale a esto que nosotros no pagamos IVA en San Andrés, o sea, estamos exentos el 19% que paga todo el mundo bueno, todo Colombia, pero si ponemos a ver que traer cualquier tipo de mercancía a San Andrés se incrementa más o menos un 30%, pues ese 19% amortigua. Pónganos un ejemplo, Camilo, le agradezco, de ese 30%, una caja o una bolsa de naranjas, por ejemplo. Bueno, yo tengo más presente, por decir un banano, en San Andrés está en 1.500 pesos, un banano. Entonces, o sea, yo voy... Una libra de carne buena, 40.000 pesos. Yo voy a atentar. Me sopla aquí la doctora Elizabeth que una libra de carne buena, 40.000 pesos. Sí, señor. Cuando le va bien, cuando lo consigue buena.
Y Porque una esa otra manzana cosa, cuesta los- 3.700. Una manzana. Todos los productos perecederos tienen que venir también por vía aérea. O sea, es que es por todo lado que estamos nosotros afectados. Entonces, de verdad que estas oportunidades como la zona franca es de verdad bastante importante para que la gente de verdad recapacite y se dé cuenta el gobierno nacional de la emergencia. Esto es una pandemia, esto es un huracán y no le han dado la atención que le dieron a la pandemia del huracán San Andrés. Sí, usted me daba la cifra de 500 millones de pesos por día. En el caso de hoy, donde usted dice solamente llegaron 8 vuelos, se suspendió 1, ¿cuál es el panorama, la perspectiva en cuenta, si la han hecho, si han echado número para la Semana Santa? Pues si ese número lo multiplicas por los 7 días de Semana Santa, eso te da una respuesta de lo que deja de percibir el gobierno, pero también, como decía la doctora Elizabeth, todos los hoteles, las posadas, taxistas, lancheros, todos los servicios turísticos dejan de percibir y eso suma casi una suma similar a la que va a recibir el gobierno. Entonces no va a haber cómo sostenernos aquí porque no hay ninguna entrada. Sabes que no es un secreto que San Andrés el 90% es del turismo. Entonces, si no hay vuelos, si no hay compras, si no hay turistas, pues de verdad entramos en crisis y eso lo estamos sintiendo ya. Particularmente un negocio como familiar, es un negocio que jamás había tenido en 27 años una curva descendente y en este momento lo estamos teniendo. Ni siquiera en pandemia y huracán nos sucedió esto y ahora sí la estamos teniendo. Doctora Elizabeth. Sí, de verdad que nuevamente aprovecho esta oportunidad que usted nos brinda para hacer un llamado al gobierno nacional, al señor ministro de Turismo. ¿Usted es del Partido Liberal? Yo soy del Partido Liberal, correcto. ¿Usted está en oposición? No, nosotros estamos apoyando al gobierno. ¿Están apoyando al presidente? No, se lo digo porque por la declaración del presidente de su partido de no apoyar o desmarcándose de la reforma a la salud. ¿No será que esa situación de distancia política también le genera distancia en temas como por ejemplo estos de San Andrés? No, no le pongamos política a eso. Yo pienso que es una necesidad urgente que hay y que el gobierno nacional tiene que atender el llamado que estamos haciendo. Por eso ustedes, que son los medios de comunicación que hacen posible elevar aún más la voz de crisis que vive el departamento, pues tenemos que aprovecharlo. Y yo pienso que de pronto uno puede tener discrepancias en algunos temas, pero o un concepto diferente al otro, pero creo que en este momento no le pongamos política porque no es política, es la necesidad de situaciones tan críticas como es el desempleo, como es el hambre. Mira, los niños de San Andrés no se están alimentando. Más de eso, hay situaciones de seguridad graves en San Andrés. Anoche mataron a un muchacho. Se ha sentado en una pared ahí, lo mataron. Y esa es la situación. Nosotros necesitamos seguir empleando a los muchachos, seguir trabajando para raparle de la ola de delincuencia a estos jóvenes de San Andrés, pero si nos acrecentan más el desempleo, la situación va a ser muchísimo más crítica para ese trabajo que ya venimos realizando. A propósito de San Andrés, en una de las visitas recientes, más bien de las primeras visitas que hizo el archipiélago, el presidente Gustavo Petro dijo que esa iba a ser una de sus prioridades, prometió allí democratizar el turismo, que es el problema principal de estas comunidades que viven del turismo, que viven de sus visitantes. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa y ya regresamos. Extranjeros que llegan aquí a ver la belleza, Colombia es el país de la belleza, se quedan como un gueto en los hoteles, las cadenas, incluso la plata se va para otro lado, y podía tener circuitos más hacia la población. Estamos de vuelta esta noche hablando de turismo, hablando de la grave situación por cuenta de la no presencia, no por lo menos masiva, de turismo en San Andrés. A propósito, el presidente Petro en marzo de este año le hizo promesa a los isleños, empezar a generar otro tipo de recursos económicos para acoplarse a una de sus banderas, a una de sus prioridades, que dice él es el cambio climático. Y la crisis climática combate las playas, es decir, afecta al turismo, que es la principal actividad en la isla. Nosotros tenemos que ver si se puede, no digo reemplazar, sino complementar con una diversidad de otras actividades precisamente para defender la isla de lo que se llama la crisis climática. Camilo, me imagino que escuchó atento al presidente Petro. ¿Qué tan materializadas estas promesas están a estas alturas?
No, hasta el momento ninguna de esas promesas se han visto, ni siquiera el comienzo. Y hablando de lo que decía respecto de la política, yo creo que esto no es un tema político, es un tema humanitario. Para la información de ustedes, en las elecciones anteriores, el doctor Petro ganó en Providencia y sin embargo cuando hubo el huracán, el presidente Duque vino 17 veces. Pero es un tema humanitario, un tema político, y lo mismo sucedió en la pandemia. Entonces, el presidente habla de una crisis climática que está muy bien a decirlo, pero eso tiene una transición con un tema de tiempo. O sea, no puede decir de la noche a la mañana que vamos a eliminar los vuelos porque hay crisis climática en San Andrés. O sea, hay muchos factores que tienen que venir antes de eso y tiene que ser paulatinamente. No puede ser drásticamente decir que porque hay crisis climática entonces no vamos a ayudar a San Andrés a mejorar eso. Entonces, sí necesitamos respuestas concretas del presidente, porque, vuelvo a decir, esto es un tema humanitario, un tema de hambre, como dice la doctora Elizabeth, y un tema social. De verdad que necesitamos de alguna manera hacerle llegar esto al presidente. No sé, seguramente lo sabe, no sé por qué no ha actuado, pero es una crisis muy preocupante para las islas. Jorge, le preguntan si la crisis de las aerolíneas es solo en Colombia o en el mundo, por las experiencias, las noticias que hemos visto recientes también, no solamente de bancos, digamos, hablando de un sistema financiero, sino también de aerolíneas. Yo pienso que sí, no, es decir, aquí se ha agravado, aquí ha sido más complicado el escenario. ¿Sí? Antes de la pandemia nosotros tuvimos, además, no sé si recuerdan, una situación de Avianca. Avianca entró ya a la pandemia con una situación de crisis, digámoslo así, por una situación que hubo de la huelga, bueno, que hubo al interior o las protestas que hubo al interior de la organización. De Avianca. De Avianca, puntualmente, pero Avianca estamos hablando que tiene pues la mayor proporción o la mayor porción del mercado, ¿no? Ahora se hace la estimación de que junto con la posible, digamos, unión con Viva Air, que haría con el 65% del mercado doméstico. Entonces, claro, viene de atrás con una serie de afectaciones que no terminó de resolverse cuando llega la pandemia. Entonces, sí ha venido cambiando el mercado, sí, efectivamente a nivel global. Digamos que es un negocio que le apunta, es un negocio masivo que apunta a márgenes pequeños. Pero aquí hemos escuchado la pandemia, la inflación, y son fenómenos mundiales. La inflación, de hecho, no es solamente exclusiva a Colombia. Son situaciones porque aquí mundiales. nos ha pegado más duro el tema de inflación, el tema COVID, la pandemia. Pues hay un tema específico y es lo que estoy diciendo que venía de atrás, y lo siguiente es el tema de la devaluación del peso. Sí. O sea, nosotros tenemos una situación de devaluación muy alta y eso hace que todo tenga un incremento de costos mucho más alto. ¿Qué pasa también? Como una de las medidas que se generó en la pandemia fue la reducción temporal del IVA en los tiquetes aéreos del 19 al 5%. Esto, pues digamos que para este año ya se terminó la vigencia de esa exención, y eso pues es incrementar del 5 al 19% los precios adicionales de cara al comprador. Entonces, si uno mira las sobretasas que tienen que pagar, los costos del combustible, que además es importado, si nosotros producimos petróleo pero importamos la gasolina, entonces nos toca pagarla en dólares, entonces pues terminamos pagando un montón más. Todo esto se ve reflejado en costos, y al querer quizás no subir tanto los costos, los márgenes se vuelven muy pequeños y se vuelve un negocio muy arriesgado financieramente. No es rentable para ponerlo. Digamos que puede llegar a ser muy rentable si se hace, digamos, si se logra una estructura de costos eficiente, pero es que con un golpe y con otro y con otro y con otro, el sistema financiero, digamos, la estructura financiera y de costos de una aerolínea no está dando por todo lo que ha pasado. Usted da, creo que en el clavo de la discusión, y es esa disminución del 19 al 5%. Hace apenas unos días el ministro de Transporte habló de la posibilidad de que el gobierno buscara o explorara bajarlo, no al 5, pero sí una disminución. ¿Usted ve eso viable? Yo creo que eventualmente será necesario, mientras es que uno no se recupera de una pandemia en 2 años, ¿no? Uno puede llegar a los niveles que veíamos en 2019 en algún momento, que aquí estamos empezando a mostrar cifras reales, o estábamos empezando el trimestre, digamos, con cifras importantes de recuperación.
sobre todo se ven las cifras a nivel de turismo receptivo. El problema es que de una pandemia no se recupera en 2 años. Esto viene con una serie de elementos a largo plazo y si le metemos todo lo que está sucediendo adicional que mencioné hace un momento, pues la pandemia en 2 años no va a lograr recuperarse. Yo creo que es una iniciativa muy importante. No resuelve el inmediato plazo, pero ayuda, sí, claro, a resolver la situación de fondo que son los altos precios y la estructura de costos alta que tienen las empresas. La tesis de que las aerolíneas son muy quejetas y que suben los precios porque sí, ¿no es tan cierta? Yo creo que siempre, a ver, el incentivo de una empresa siempre es pedir más y siempre es ganar más, ¿no? Producir. Entonces uno tiene que encontrar el balance. Lo que sí estamos viendo, y es algo que no se puede negar, es que a nosotros el dólar nos pega demasiado duro y adicionalmente si le incorporamos a eso que no es fácil la estructura de costos por como venimos del pasado y si le sumamos a eso además el tema del combustible y del dólar y todo, pues... Y la devaluación de nuestra moneda. Que exactamente, entonces se vuelve, sumámosle IVA, pues entonces es que sube y sube y sube el precio. Sí. Representante es importante comentarles algo. Ya voy con usted, Camilo. La escucho, representante. Sí, bueno, desde toda la gestión legislativa, de la tercera a la cuarta, precisamente todos unidos, ayer construimos una proposición para presentarla en el plan de desarrollo donde quede precisamente esa solicitud que está haciendo el señor ministro de Transporte. ¿De bajar el IVA? Claro, ya muchos... ¿Del 19 al qué? No, al 5%. ¿Otra vez al 5%? Al 5%. Pero el gobierno dice eso no es viable. Pero estamos buscando entre todos tratar de que eso se dé porque es que es parte de la solución, de pronto no la total, pero es parte de la solución, de cómo nosotros logramos tener un poquito de equilibrio para sobrepesar toda la situación que se está pasando. De verdad que el alto costo del dólar también incrementa muchísimo más esa situación y si nosotros logramos hacer eso, pues vamos de pronto a equilibrar un poquito la situación. Es muy difícil, pero hay que, entre todos, como digo yo, unirse para lograr ese propósito. ¿Qué tanto ambiente tiene eso en el Congreso? Mucha, porque te digo que casi todos lo han firmado, todos los congresistas. Camilo. Mire, es importante aclararles, y esto lo digo con conocimiento de causa por estar conectado con el director de Avianca en San Andrés, es que San Andrés es tan grave la crisis que aún con el 5% que en este momento los vuelos que se dirigen a San Andrés no cobran el 19%, nos cobran el 5%. Cualquier pasaje que se compre de San Andrés hacia la isla está incluido en la ley 47 y por consiguiente no nos cobran el 19%, nos cobran el 5%. Y aún así no es rentable para las aerolíneas venir. Pero le dice aquí la representante que no son todas las aerolíneas. No, Avianca sí, pero las otras aerolíneas no todas cobran, no están haciendo valer esa condición especial que tienen. Eso es legal, tienen que hacerlo. Es legal, sí, pero no lo están haciendo, entonces son cosas que también habrá mala situación. Hay que seguir luchando por eso. Estamos en Zona Franca hablando de San Andrés, hablando de la caída del turismo. A propósito de esta conversación, el gobernador de San Andrés ha dado las siguientes cifras sobre las pérdidas económicas en la isla por cuenta de la crisis aérea a nivel nacional, entre otras cosas. De 33 vuelos regulares diarios se pasó a 15 vuelos, solamente Viva Air transporta 18%, se bajó un 47% de turismos o de turistas con respecto a febrero del año que acaba de pasar, que es el 2022. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en Zona Franca, hoy hablando de turismo. A propósito del tema de conversación esta noche aquí en Zona Franca, le están recordando los televidentes al presidente Gustavo Petro una promesa del 2018, una promesa de campaña a propósito, él prometiendo aumento del turismo en su gobierno. Ese es el trino, dice el presidente Petro, en turismo pasaremos a 15 millones de turistas con un ingreso de 15 millones de dólares anuales, 15.000 millones de dólares anuales, la mitad de la expo de petróleo, la exportación de petróleo con la nueva economía, serán decenas de miles de casas, hoteles de familias que podrán vender mundialmente servicios de hotelería y no las cadenas hoteleras. Representante. Sí, de verdad que eso sería lo ideal, pero sin embargo quiero resaltar algo. Todo el tema de San Andrés es totalmente diferente al resto del país y eso es lo que a muchas instituciones y especialmente el gobierno nacional no tienen en cuenta, esa diferencialidad de San Andrés. Mientras otros destinos quizás aceptan hacer vuelos, las aerolíneas hacia ellos, Cartagena, Barranquilla, Medellín,
hacia San Andrés uno no ve nada. Es que todo es más diferente, todo es más costoso hacia el archipiélago de San Andrés. Entonces son condiciones que hay que atender con especificidad y especialmente marcando esa diferencia de atender esta isla que es un tesoro para el país. ¿Cuántos países no quisieran tener una isla en la mitad del Caribe con las condiciones de belleza que tiene San Andrés? Muchísimos. Entonces nosotros lo que hacemos Nicaragua. Nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional a que volque sus acciones y gestiones hacia este momento de crisis económica, social, que vive el departamento Archipiélago. Necesitamos de la ayuda de todas las personas que tienen que ver con el desarrollo económico del país, mirando hacia San Andrés. El presidente, el Ministerio de Hacienda y los diferentes ministerios que tienen que ver con el desarrollo sostenible de nuestras islas. La crisis es grave. Doctor Bonilla. Bueno, yo pienso que pues, lo primero es tomar medidas inmediatas para lograr atender y reducir el impacto que está generando la crisis de las aerolíneas en un destino como San Andrés. Es el lugar donde más se va a ver porque es el lugar que vive del turismo, ¿no? Dentro de Colombia uno ve, sobre todo a nivel de turismo doméstico, la porción es bastante importante. Entonces sí debe haber un paquete de medidas inmediatas que esperemos que se pueda generar a través de alguna medida que ya nos ha comentado la representante que está tramitando y demás, pero sí creo que hay otros temas que se deben proyectar en el mediano y largo plazo, que es atacar de fondo el problema de las aerolíneas en Colombia, sus estructuras de costos, temas de garantías, ojalá puedan el tema de reducir el IVA, finalmente es un incentivo o al contrario es un desincentivo para el consumidor y más en una situación en la que estamos donde ya tenemos una tasa de inflación altísima, que los precios de los vuelos estén tan altos. Entonces, creo que un tema de largo plazo que se proyecte, si se está hablando de que van a traer 15 millones de turistas internacionales, pues maravilloso. Lo necesitamos en Colombia. No sé si se logre realmente llegar tan rápido a ese cambio, pero por lo menos sí trazar un camino para que eso se pueda lograr sería lo ideal. Es lo que todos soñamos los que estamos en este sector y claramente San Andrés sería uno de los grandes beneficiados. Ahora, para que lleguen esa cantidad de turistas hay que trabajar también temas de producto y otros temas de calidad de otras infraestructura, cosas, sobre de todo infraestructura, que aquí tuvimos esa claro, conversación. que eso lo mencionamos, o sea, no van a llegar 15 millones más si no tenemos unos aeropuertos que tengan mayor capacidad, eso ya lo vivimos en otro momento de la historia, eso ya se quiso tener una meta muy alta y resulta que el aeropuerto no daba para eso, o sea, por más de que trajéramos toda la capacidad de aviones, no íbamos a lograr traer tanta gente, entonces nos toca poco a poco evolucionar. ¿Cómo se llama el aeropuerto de San Andrés, Camilo? Es el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Y se quedó, si yo digo que se quedó congelado en el tiempo que parece la Colombia de los 60, ¿es correcto? Es correcto, hace 50 años fue construido y de verdad no es un aeropuerto digno. Se habló en la última visita del presidente, se le habló de lo civil, hay un proyecto de reconstruirlo y mejorarlo, porque de verdad es un aeropuerto que no es digno, totalmente diferente a cualquier aeropuerto en Colombia como Santa Marta, Pereira. Yo creo que si el presidente precisamente está hablando de turismo, de reemplazar el tema del petróleo por turismo, eso tiene que ver con hechos y San Andrés el gobierno nacional conoce las herramientas para solucionar este problema, entonces que sea con hechos y no con Twitter, que se pueda arreglar este asunto lo antes posible. Camilo Hernández, lo dejamos para que conteste el teléfono que lo están llamando. Camilo Hernández, comerciante y miembro de la Junta Directiva de Pro Archipiélago, hablando de San Andrés, hablando de Providencia, de las islas en general y el problema difícil que atraviesan allá. Camilo, un abrazo grande, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Camila, a todos en la sala, de verdad que es una oportunidad inmensa para nosotros y la agradecemos de parte de todos los archipiélagos. Gracias, señora. Elizabeth J. Pan es representante a la Cámara por las Islas, ella que está en el Congreso, también apersonada de este asunto. Representante, un gusto como siempre tenerla aquí en este Gracias espacio. de verdad, porque si ustedes los medios alzar la voz es bastante difícil. Gracias por apoyar la situación en este momento que vive el archipiélago. Gracias, señora. Ha estado con nosotros esta noche Jorge Bonilla, representante de Hublatán del área de turismo. Gracias, Jorge, como siempre, estas conversaciones a propósito del turismo, a propósito de la situación difícil de las aerolíneas en Colombia. Muchas gracias por la invitación y siempre a disposición. Gracias, señor. Llegamos al final de Zona Franca, pero los dejamos en compañía de nuestra programación habitual. Los dejamos con la Tele Letal, con la conducción de Martín de Francisco y Santiago Moure. Que tengan una feliz noche, que descansen.